Y este lunes 25 de noviembre también los ojos del mundo, los ojos de la región están en Uruguay y están posados sobre este hombre, el nuevo presidente uruguayo, Yamandú Orsi, este exintendente de Canelones, hijo de almaceneros que en una trayectoria realmente impresionante de ascenso social va a convertirse en la persona más importante del Uruguay desde el próximo marzo, cuando asuma la máxima responsabilidad que tiene la República Oriental. Estamos hablando de Yamandú Orsi, que ganó estas elecciones, este balotaje, con una diferencia un poquito más confortable de la que vaticinaban algunas encuestas. Hablábamos la semana pasada de encuestas que daban entre 1 y 3 puntos, en muchos casos dentro del margen de error. Terminan siendo 4 puntos para un triunfo claro de Orsi, que termina llegando más o menos redondeando al 50% contra 46% de Álvaro Delgado, que más allá de decir que no fue derrotado, pero que perdió, de embrollarse de alguna manera en ese juego que quiso hacer el exsecretario de la presidencia de Luis Lacalle Pou, reconoció rápidamente el triunfo de Orsi, habló con Orsi, se puso a disposición para colaborar con él. Con quien también habló Orsi fue con el presidente, con Luis Lacalle Pou, que garantizó que la transición ya comenzó, que va a ser ordenada. Mañana o pasado va a ser la reunión entre Orsi y Lacalle Pou. Orsi, que además hoy fue a la chacra que tienen Mujica, el Pepe Mujica y Lucía Topolansky, una chacra conocida por todos porque es uno de los grandes centros de poder, podríamos decir, que tiene la República Oriental del Uruguay, y de alguna manera fue a agradecer, porque Yamandú Orsi no podría haber sido presidente de no haber sido por el apoyo decisivo de Mujica y de Topolansky, porque su triunfo implica el regreso no solo del Frente Amplio al poder después de 5 años de la coalición liderada por Lacalle Pou, sino que implica el regreso de la izquierda, el regreso del Frente Amplio y el regreso además del ala izquierda dentro del Frente Amplio. Ustedes saben, el Frente Amplio es una coalición de partidos que tiene 2 grandes fuerzas. De un lado están los socialistas más moderados, los que lideró Tabaré Vázquez, que como sabemos fue presidente en 2 ocasiones, los que tenía a Danilo Astori también como una referencia, y del otro lado el Movimiento de Participación Popular, el heredero de la guerrilla, el Movimiento Tupamaro, con Mujica a la cabeza, con Lucía Topolansky como una figura central también desde el Senado, y Orsi pertenece a ese movimiento, más allá de que es una cara moderada, si querés, de esa izquierda uruguaya que regresa al poder. ¿Quién es Yamandú Orsi? A ver, repasemos algunos datos para que lo vayamos conociendo y vamos a hablar también de lo que propone y de lo que puede cambiar en Uruguay a partir de, insisto, el regreso de la izquierda. Obviamente, en muchos países de América Latina decimos, ganó la izquierda, perdió la derecha, y estamos hablando quizás ante mercados que tambalean, ante mucha incertidumbre, porque puede haber un giro y un cambio brusco. Sabemos que eso no es la realidad de la política uruguaya, donde la alternancia no significa la ruptura de ciertos pactos y políticas de Estado que se mantienen. Por eso hay mucha tranquilidad, independientemente de que haya habido una transición. 57 años, como te decía antes, pertenece al Movimiento de Participación Popular, una historia de, te decía, de ascenso social. Él nace en el departamento de Canelones, en un área rural. La madre se dedicaba a distintas tareas vinculadas al sector agrícola. El padre también en su momento estaba dedicado a la vitivinicultura. Después tuvieron un almacén y él empezó trabajando de muy chico en el almacén familiar. Él después estuvo también parcialmente a cargo de ese almacén. Se puso a estudiar, estudió historia, fue profesor de historia, y ya en la universidad empezó a acercarse a la militancia política, a la militancia de izquierda, admirando mucho la figura de Liber Sereni, el fundador histórico del Frente Amplio, y se acerca mucho a la figura de Mujica, quien es claramente su padrino político. Por eso la primera persona, de alguna manera, una de las primeras personas en que piensa Mujica al él haber dejado la política es en Orsi. Él tiene un papel importante, más allá de haber trabajado en Canelones, ya desde 2015 como intendente. Él tiene un papel importante como uno de los jefes de campaña de Daniel Martínez, ex intendente de Montevideo y candidato del Frente Amplio hace 5 años, cuando Luis Lacalle Pou lo derrota. Aprendió de esas experiencias, mostró
una cara bastante moderada, bastante conciliadora, y eso le permite claramente haber ganado al votante independiente y permitir entonces el regreso del Frente Amplio. ¿Qué propone Yamandu Orsi? Vamos a centrarnos en 3 puntos clave. Son muchas propuestas, sin duda. 3 puntos clave, te diría, a los que vamos a ir agregando algunos complementos. Crecimiento con inclusión social. La idea aquí es la economía uruguaya se ha estancado. Es verdad que este 2024 va a terminar con un crecimiento aceptable, pero 2023 fue un año donde prácticamente no creció la economía uruguaya. Es una economía muy cara, además, donde han subido mucho los costos. Eso está detrás del malestar que hay de parte de la ciudadanía y la voluntad de cambio. Entonces, aquí la idea es tomar medidas para potenciar el desarrollo, para potenciar el crecimiento, apostar mucho a las pymes, apostar al pequeño comerciante y al mismo tiempo que sea un crecimiento que genere inclusión social, que disminuya la desigualdad. Es decir, crecimiento económico muy apalancado desde el Estado y con protección estatal, a diferencia de la línea mucho más liberal que ensayó la calle Pou en estos 5 años de gobierno. Protección social, reforzar fuertemente los programas de reducción de la pobreza, la desigualdad, programas educativos, quiere hacer algunas reformas importantes en el sector educacional, generar que sea un hecho el acceso universal a servicios básicos que hoy tienen a una parte de los uruguayos excluido en el marco, insisto, de un aumento de la desigualdad que ha habido en los últimos años. Eso explica incluso que el triunfo se haya apalancado sobre todo en cómo los sectores populares de Montevideo, de las grandes ciudades, votaron masivamente por la candidatura de Orsi. Si uno ve el mapa de Uruguay, de los 19 departamentos, en la mayoría ganó Delgado, ganó el Partido Nacional. Sin embargo, en los más populosos, en esas barriadas más humildes donde el Frente Amplio tiene una larga historia de presencia territorial, ahí fue donde termina haciendo la diferencia, además de Canelones, por supuesto que es su departamento. Y después seguridad, aquí importante porque es una de las demandas de los uruguayos desde hace tiempo, es el aumento de los homicidios, es un problema que continúa ahí sin resolución, porque creció mucho en las gestiones anteriores del Frente Amplio. La calle Pou gana con un compromiso de bajar las tasas y la verdad es que no pudo hacer una reducción importante, se mantuvo en niveles que siguen siendo altos para el promedio histórico de Uruguay. Entonces, modernizar la policía es parte de su estrategia, habla de 2.000 efectivos nuevos, pero además trabajar sobre la prevención, las causas del delito, la reinserción social de los delincuentes, bueno, cuestiones que sabemos que son lindas promesas, después difíciles de cumplir. Y después una duda sobre la reforma previsional. Recordemos, hubo un plebiscito que pedía, propuesto por la principal central sindical del Uruguay, bajar la edad jubilatoria a 60 años a contramano de una reforma jubilatoria que había hecho la calle Pou para subir la edad jubilatoria, en línea con lo que hace el mundo, por supuesto, porque el promedio de vida aumenta. Querían bajarla a 60 años y eliminar las AFAP, las agencias de seguridad social privadas, es decir, las jubilaciones privadas, de pensiones privadas. Bueno, ese plebiscito en la primera vuelta es derrotado, gana el no. Lo que dice Orsi es perfecto, la jubilación privada no se toca, los fondos de pensión privados no se tocan, pero sí queremos que el que llegue a 60 años y tenga los aportes hechos se pueda jubilar, es parte de las propuestas. En algún momento, algunas de sus líneas de aumentar mucho el gasto y de, por lo tanto, aumentar los impuestos habían generado tensión. Él ahí hizo un par de anuncios importantes para calmar a los mercados que empezaban a inquietarse porque había sido muy favorable al mercado el gobierno de la calle Pou. 2 anuncios importantes. Primero, la convocatoria el anuncio del ministro de Economía, algo que es el único ministerio que confirmó justamente. Gabriel Odone es el único funcionario que él confirmó. Fue en septiembre, él dice, mi ministro de Economía va a ser Gabriel Odone, alguien que no le cayó tan bien a la izquierda porque es moderado, profesor de Historia Económica y que con contactos con Estados Unidos y demás, y plantea un plan económico que va en esta línea que estamos hablando, sin reformas fuertes, sin medidas antimercado, y en el debate de la semana pasada se comprometió además a no aumentar impuestos. Con estos compromisos logró aquietar al mercado y así llega a la presidencia. Insisto, es el regreso de la izquierda, pero una izquierda moderada que no va a cambiar seguramente los patrones fundamentales del funcionamiento de la economía y del Estado de Uruguay. Y esto era lo que decía, en un llamado claro al diálogo y a la unidad nacional, Yamandu Orsi
en su discurso de victoria. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista económico, social y también político. Y tendrá que ser este también, un país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, y seré también, entonces, el presidente del crecimiento nacional, el presidente del crecimiento del país que avance, y a eso les invito a todos y a todas. Y esta es la casa, allí dentro se encuentra el presidente electo de la República Oriental del Uruguay, toda la prensa apostada esperando por su salida, por sus declaraciones. Ya había hablado esta mañana, se espera que vuelva a hablar más tarde, sobre todo que empecemos a conocer cuál es su agenda. Te decía, se tiene que confirmar, pero entre mañana y pasado sería su reunión con Luis Lacalle Pou, que ya le dio de alguna manera la bienvenida. Los uruguayos haciendo gala por ahora, una vez más, de la histórica concordia con la cual se maneja la democracia, y se espera una transición suave, pacífica, sin grandes tumultos. Pero bueno, la mirada puesta en Yamandu Orsi y en cómo encare los próximos 5 años de gobierno, donde tiene muchos desafíos por delante en un país que es sin duda de los más estables que tiene América Latina, y nadie espera que eso vaya a cambiar, por más que haya ganado alguien que obviamente no es del oficialismo, sino que viene a hacer algunos cambios. En instantes, entonces, insisto, estaremos viendo a Yamandu Orsi. Estamos en vivo trabajando desde Uruguay.